días a todos los presentes. También para mí es una alegría acompañarlos y agradezco la invitación que me han hecho. Y agradezco que ustedes la hayan también aceptado, fueron invitados y el trabajo de uno no tiene sentido si no hay a quien dárselo, ¿verdad? Todo trabajo tiene esa razón de ser. Como servicio a personas concretas, instituciones, al país y más allá de nuestras fronteras. Como ya se nos ha anunciado, este es el título y debo advertir que la Puebla de los Pardos sigue dando que hacer en cuanto a material de archivo. Además de pulir algunos datos que en otras ocasiones hemos compartido, hay unos nuevos hacia el final de mi exposición, si el tiempo nos alcanza, ¿verdad? Vamos a enfocarnos sobre la Puebla de los Pardos desde un lugar de encuentros. Imagínense más de 300 años de encuentros humanos que producen la realidad de personas y de comunidad. Tiene todas estas listas, posiblemente se puede agregar otros aspectos, ¿verdad? Y les pido tener en cuenta lo siguiente, los científicos sociales, no sé de otras ciencias, acostumbramos a analizar de manera especializada aspectos. Eso tiene su ventaja porque ayuda a comprender mejor, pero tiene su desventaja porque la realidad nunca está seccionada, nunca está recortada. Entonces voy a ir exponiendo, pero es posible que a lo largo de la exposición tenga que referirme a un aspecto que vi anteriormente, ¿verdad? Para que suene un poco repetición, pero el problema es ese. La realidad nunca ha estado seccionada, está integrada, pero por razones prácticas cometemos ese gravísimo error científico de acuchillarlo, pero tenemos que hacer un esfuerzo por verlo integralmente, en conjunto. En este caso, es un lugar de encuentro que tiene dos actores esenciales y aquí yo les pediría que siempre que hablen de la Puebla de los Pardos no dejen de mencionar tanto a los negros y mulatos libres. Cuidado, agarran la Puebla de los Pardos para brincar el tema de la esclavitud, no, nada que ver, ¿verdad? Eran libres. Solo si se vienen al centro de Cartago, a las casas de los españoles, pueden hablar de esclavitud. Pero cuando hablan de la Puebla de los Pardos, por favor, nada de hablar de esclavitud, son libres. Y vaya si fueron libres, vamos a ver que desde el inicio tienen conciencia de quiénes eran, como individuos y como comunidad. Y el otro actor es la Reina de los Ángeles. También les pido ese favor, no los separen, porque ellos no los separaron. Y vamos a respetarlos a ellos, ¿verdad? Que muy tempranamente ya dejaron de llamarse Puebla de los Pardos y se llamaban a sí mismos Puebla de la Reina de los Ángeles. En todo caso, ahora viendo lo del decreto, yo creo que hay que completarlo, ¿verdad? Puebla de los Pardos de la Reina de los Ángeles. Falta la segunda actora actora no, bueno sí, digámoslo, me perdonan también si a veces meto la pata en el idioma. Porque si no hay una simbiosis entre los dos que dio como fruto esta parte que está siendo resaltada desde 2019 con toda justicia. Entonces tenemos a la Virgen Reina de los Ángeles como una de los personajes principales, de los dos personajes principales, y a través de estos estudios pues está claro que se trata de rescatar con el esfuerzo ya no solo mío, sino por ejemplo ya se mencionó a doña Rina Cáceres y otros investigadores, rescatar la parte negra de nuestra historia, nuestra afrodescendencia, porque nuestra historia fue blanqueada, empalidecida, no sé si se dice, ¿verdad? Fue blanqueada. Y hay que volverla, no negra, negra, porque sería ese al otro extremo, ¿verdad? Sería un racismo ahí también medio. Es una combinación de colores porque los podemos invitar a ustedes a hacer sus genealogías y van a encontrar que tienen también sangre africana. Yo la tengo.
con algunos hermanos míos lo notarían perfectamente, tengo sangre africana. Bueno, somos un revoltijo, gracias a esta Puebla de los Pardos, como vamos a ver dentro de un momento, somos un revoltijo de sangre, es muy hermoso revoltijo, que ha tenido de hecho consecuencias sobre nuestra historia. Nos fijamos rápidamente en el espacio y tiempo, ¿verdad? El año 1635 fue un acuerdo de los historiadores de aquella época para poner una fecha que no se sabe con exactitud cuál fue, digamos. Es decir, no hay ningún documento que diga que el hallazgo de la Virgen fue en este año, pero por el contexto y por algunas noticias de la construcción de su templo, etcétera, se pusieron de acuerdo como para fijar este año, pero tenemos un rango de tiempo más amplio, hacia atrás más amplio, y lo conectamos ahorita a la presencia afrodescendiente que no empezó en 1635, empezó antes. Este lugar lo requete conocen, más en estos días, y aquí tenemos el plano que también aparece en la revista que se les preparó a nivel digital para detectar dónde está situada más que dónde están sus límites, ¿verdad? Este es el lugar que ocupa. Y tenemos en la actual Cruz de Caravaca, que la mayoría de ustedes conocen, el límite norte-noreste, que se prolonga hacia el oeste, en la calle que baja detrás de la Corte de Justicia que va a dar hasta Aguacaliente. Ese es el límite oeste. Y la del este lo forma después de la Quebrada Seca, lo forma cuando ésta se une al río Toyogres. Ese es el otro límite hacia el este. Y hacia el sur, el límite no es fácil de fijar porque se combina entre casas de habitación y cultivos. Y el decreto que les dio estas tierras dice que hacia el sur todo lo que quisieran. Entonces, ahí sí es bien difícil fijarlo. Tal vez en los mapas donde aparece poblado se pueda decir hasta aquí llegaba la mayor cantidad de casas de la Puebla, pero el límite agrícola puede prolongarse bastante más allá del sur. Esa es la Puebla en el conjunto de la ciudad, de la zona de Cartago, pero aquí tenemos ya el mapa de la Puebla en sí, y el cuadrito ahí que tiene un montón de números apretados es donde está ahorita la basílica, y como se acostumbraba en aquel momento, pues ahí también está el cabildo, porque interesante, los afrodescendientes de la Puebla tuvieron cabildo. Igual que los cabildos indígenas no tuvieron todas las autoridades, todos los puestos que se ocupaba, por ejemplo, en un cabildo español, pero tienen un cabildo desde 1676, tienen ya esa concesión de una organización interna para administrar justicia especialmente, y tenían también su cárcel por la misma razón, ¿verdad? Esta cruz que está acá y la han visto en la revista digital y en la que teníamos al puro inicio de esta actividad, Cruz de Caravaca, parece que hubo varias cruces de Caravaca. Son propias de esta zona, pero las cruces son la tapia que usted tiene en su casa para dividir su terreno, es una buena propuesta de imagen. Son las cercas, ¿de acuerdo? Cuidado, me la exageran, no digan mucho de ella porque ya en la historia han dicho demasiado de ella difamándola. Ella no tiene ese papel, es nada más el límite. Son tierras comunales y toda tierra comunal debe tener límites. En algunos casos son mojones de cal y canto, y las de Ujarrás tienen uno allá por el cementerio de Cervantes, por si quieren irlo a ver. Del cementerio hacia el oeste como unos 200 metros, hay uno de 1823, un calicán. Pero también de aquí de Orosi y Ujarrá, los límites entre las tierras comunitarias, hay testimonios hasta el siglo XX de que existían cruces, pero claro, en el siglo XX se las robaron, pero estaban ahí. Las cruces son propuestas de límites de tierras comunitarias.
y más que la tierra individual, la tierra comunitaria en aquel tiempo es muy importante y se defiende como comunidad. Y vaya si la defendían porque eran comunidades agrícolas, ¿verdad? La necesitaban por todo, y entre ellas los bejucos, la madera y la leña, cocina, bejucos hasta para hacer canastos y la madera, casas de adobe, etcétera, etcétera. Son vitales, productos vitales. Aquí les muestro rápidamente un mapa de una finca de Guatemala, que vean qué bonito hacían los planos, los que se dice cartógrafos, no, como los de hoy día son los topógrafos. Yo quisiera que los de hoy fueran iguales, vean qué colores, qué figuras. Podemos criticarlos a nivel de perspectiva, etcétera, proporción, pero realmente es una medición de tierra muy hermosa. Y si no tenemos aquí cerca, pero pueden hacer un esfuerzo. En la raya verde arriba hay varias cruces. Nos sirve como ejemplo de lo que estamos diciendo, como en América y en Europa, en muchos lugares, la cruz es la cerca, la tapia, el límite, hasta aquí llega mi tierra. Esa es la distinción. No impiden paso. Cuidado cuando explican la Puebla de los Pardos, como se hacía antes, de que no podían salir de ahí, que era una separación terrible, que era discriminatorio, que taca. La cruz por lo menos no, porque pueden pasar, nadie los mataba si pasaban. Comerciaban de aquí para allá en las dos direcciones, trabajaban en las casas, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con estos tres encuentros étnicos, religiosos y culturales. En cuanto al étnico, está bien, la Puebla de los Pardos es mayoritariamente afrodescendiente, negros y mulatos libres desde sus orígenes. Están ahí antes de 1635 y yo pongo ahí el año de 1624 porque encontré un testamento donde se menciona a la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Entonces la fecha, les decía al inicio, se tira más hacia atrás. Luego, cuando en un documento aparece algo escrito, no quiere decir que ese día empezó. Cuando aparece por escrito es porque ya tiene un uso anterior a nivel verbal, oral, historia oral, digámoslo así. Entonces la presencia afrodescendiente, de hecho sabemos que con los conquistadores venían negros y mulatos, esclavos y libres ya. En esa zona estaban presentes y lo van comprobando los hechos históricos. Pero antes mencionar una afirmación que se hizo desde antiguo, haciendo sospechar que la Virgen de los Ángeles se puso ahí para atraerse a los negros y mulatos que estaban dispersos y obligarlos a... Eso suena muy lógico, pero resulta que la documentación no permite esa afirmación. Ellos están ahí desde antes y van creciendo como grupo. Hay una mala interpretación de un hecho interesante, 1676. Ellos piden que les midan estas tierras de la Puebla, los negros y mulatos, y resulta que partiendo de ahí alguien dijo, y entre ellos Monseñor Sanabria lo repitió, que lo que habían hecho en 1635 como, ¿verdad? Como ese anzuelo para que no había dado resultado porque en 1676 estaban pidiendo eso, que les midieran las tierras. Y resulta que no, si se lee bien el documento, lo que ellos están pidiendo son los títulos, porque si llegaba alguien podía reclamarlos, y los españoles tenían esa maña. Después de que usted cultivaba el terreno, como las tierras comunitarias, le quitaban al indígena, lo acusaban de vagabundo y se la daban a otro. Así que había cortado el bosque, había sembrado. Ellos tienen ese problema. En 1676 están tan presentes, tanta raíz, que reclaman los títulos por el miedo a que alguien venga y los expulse, les cobre alquiler de tierras, se llamaban terrazgos o los ejidos. No es que no estaban y que no dio éxito, no es que nunca fue así. Estaban antes del hallazgo de la Virgen de los Ángeles ahí. Claro, algunos dicen, pero es que hay documentos que dicen que estaban dispersos en las montañas, que dispersos en las montañas estaban los indígenas, los españoles, los mestizos, todo el mundo se iba a la montaña. A veces venían aquí el sábado y el domingo y luego se iban
Hay muchas leyes que dicen cómo hacemos para que se vengan a vivir bajo campana. Hasta los mismos españoles andaban en esas. Entonces no es un argumento válido. Tenemos, además de esto que he explicado, datos como que en 1638-39 le construyen una primera iglesia a la Virgen. Nadie construye en una soledad un templo, por favor. Menos en aquella época. Ya hay población ahí, ya hay consolidación. Y hay tanta que en 1648 a la Virgen le están nombrando un sacristán. Pero como la historia fue blanqueada, nadie nos dijo que era un mulato libre el primer sacristán. Es afrodescendiente. Hay tanta presencia y la devoción a la Virgen se ha propagado tanto que en 1650 y 53 fundan una cofradía y que, curiosamente, porque nos blanquearon la historia, no nos habían enfatizado que el reglamento, que se llamaban ordenanzas, determinó que la mitad de la cofradía de la directiva de la cofradía tenía que ser negra, la otra mitad española. Es decir, hay ya población, hay una historia, hay un espacio, hay casas. Hay un señor por ahí, Julián Gaspar, que tiene casa ahí desde 1652. Lo pongo como una prueba documental, pero no es que ahí empezó su casa, ya habían casas de afrodescendientes en ese lugar. Está más que probado que no empieza en 1635, mucho menos que en 1676 había sido un fracaso y no se había logrado. Ya están ahí presentes. Para esta parte de encuentros étnicos, quiero resaltar la fortaleza de los afrodescendientes que en torno a la Virgen de los Ángeles van fortaleciéndose, tomando conciencia, consolidándose como comunidad, de manera que ya en 1662 le meten un pleito a los españoles de aquí de la ciudad en la audiencia de Guatemala. Yo no sé qué habrán escuchado ustedes de la opresión, la explotación y la indefensos y todo eso, porque se dice mucho, a veces muy gratuitamente, pero estos afrodescendientes le metieron pleito en la audiencia de Guatemala y lo ganaron, 1662. ¿Estamos? Lo ganaron. Y en ese documento dicen ellos que somos de la Puebla de la Reina de los Ángeles. 1662, vean que es bien antiguo la conciencia que van tomando y la unión entre estos dos actores, la Reina de los Ángeles y los afrodescendientes. Me estoy adelantando un poquito, pero en 1672 también metieron otro pleito. Ahorita vamos más adelante a ver en otro encuentro de luchas sociales por qué fueron esos pleitos. Permiso, me pasé una. Sobre la Virgen de los Ángeles, unida a ellos se puede decir mucho, el tiempo no nos va a alcanzar, pero el testimonio escrito de quién la encontró, el más antiguo, lo procede de Guatemala, allá por 1808 o 12, porque el autor escribió la obra en dos partes, dice que fue una mulata. No es indígena, no es mestiza, no es española, es afrodescendiente. Por eso me alegra que la revista digital ya haya incluido un dibujito que se ve claramente que la que está encontrándola es afrodescendiente y en el libro mío tenemos dos o tres pinturas o dibujos donde ya es claramente una afrodescendiente la que está encontrándola. Tenemos, debido a esta historia, que se da una relación mutua entre la Virgen y los afrodescendientes. Ellos se consolidan en torno a ella y ella se ve protegida por ellos porque muchas veces los afrodescendientes tuvieron que defender los bienes de la cofradía de la Virgen porque había españoles que pues querían préstamos a bajos intereses, a veces no los pagaban. Cuando vino Monseñor Tristán en 1782 los puso en raya y hay que ver las cuentas que le sacan a varios mayordomos españoles, es que eran... es tremendo, parece que son como hoy día, igual, la misma corrupción. En este caso, los afrodescendientes, muchas veces hasta tenemos un mayordomo afrodescendiente en la cofradía, tenemos un director de la arquitectura, de la construcción de uno de los templos de la Virgen de los Ángeles que era afrodescendiente. Ellos están ahí, ellos son sus primeros hijos.
Los que aquí viven en parroquia, miembros de la iglesia, saben que cuando uno dice, yo en el caso mío, San Miguel de Santo Domingo es el patrono de mi parroquia y la Virgen es del Socorro, es la de mi barrio, y uno se siente desde chiquitillo identificado. Eso mismo sienten los afrodescendientes de aquella época, es su patrona. Los primeros hijos de la Virgen son negros y mulatos libres. Tenemos que por medio de la cofradía, este encuentro étnico empieza a tomar otras fuerzas que se convierten de hecho en encuentro religioso. No necesito explicarlo porque si no vamos ahorita a la romería, a la basílica y lo vamos a ver hasta hoy día, ¿verdad? Empezaron todos juntos estos dos encuentros, pero estos dos encuentros dan lugar a la parte cultural a través de la fiesta religiosa y del mestizaje que van íntimamente unidos. ¿Por qué? Porque en la fiesta religiosa, mucho más en la colonia, ahora es que hay mucha competencia de entretenimientos, pero en aquel tiempo la fiesta religiosa era casi que las únicas ocasiones donde la gente se reunía para festejar. Y en ese festejo hay de todo, y no eran tan de moral victoriana desde el siglo XIX y XX como nosotros, que a veces cuando queremos criticar la lanzamos. En aquel tiempo no tenían problema. ¿Había malos comportamientos? Sí. ¿Saben qué hacían? Al final de las fiestas hacían las 40 horas por si alguno se había excedido y había pecado. No tenían problemas en aquella época, eran más normalitos. Sabían que la vida es integral. 40 horas ante Jesús sacramentado por si acaso alguno había pecado. ¿Y que pecaban? Sí. Porque además de rezar, de la novena, de las misas, de la romería, que no hay fecha para decir cuándo empezó, había baile en la cofradía, había comida, había marimba, había guitarrón, había violín, y de hecho la percusión tiene que estar presente en esos festejos. Había comida, había juegos de azar, y en la noche habían cosas. Si nadie me entendió, se las dibujo, pero mejor no. No hay ningún menor de edad, ¿verdad? Sí. ¿Y qué produjo eso? Un desorden, como decían los paradiseños en 1833, un desorden en la propagación de la especie humana, que dio lugar al mestizaje. Y salieron de todos los colores. No somos ni españolitos, ni negritos, somos de todos los colores. Y da lugar a un país que si usted lo ve reunido, véanse unos a otros acá, tenemos todos los colores, formas, tamaños, etcétera, etcétera. Y eso fue un gran don para la historia costarricense que no vamos a poder explicar mucho, si no, no vamos a terminar. El mestizaje es un aporte de estos dos grandes actores, los afrodescendientes y la Virgen de los Ángeles. Ven cómo la cruz de Caravaca no es un obstáculo. Los españoles iban al lugar más despreciado de aquella sociedad, como eran los afrodescendientes. No tenían problema. Eso ayudó, como encuentran en algunos de mis libros y artículos, a que Costa Rica tuviera una suerte diferente incluso después de la independencia, pero eso sería un tema para septiembre, porque si no, no terminamos. Hay cultura, hay encuentro cultural, hay pinturas. Aquí no tuvimos mucho, pero les pongo esto como ejemplo de que ese mestizaje era controlado, supuestamente, ¿verdad? Y se decía quién era quién, y hacían pinturas para el que iba a tomar la fe de bautismo. ¿Qué salía de un español y un indígena? ¿Qué salía de un indígena y un africano? ¿De un español y un africano? Y ahí seguía. Y hay pinturas muy hermosas, cultura, eso es cultura, arte, etcétera. Desde esta perspectiva de las fiestas religiosas y la cofradía y los turnos, los miembros de la cofradía iban a las otras poblaciones a pedir limosna para la Virgen y llevaban guitarrón, llevaban violín. ¿Por qué será? Llevaban la tambora. ¿Por qué será? Porque había fiesta donde iban también a pedir limosna. Y ahí nacieron también, junto con otras cofradías, nuestros turnos. Pueden ver ustedes cómo estos dos actores en la Puebla, en este lugar tan importante, en esta pequeña geografía, empiezan a tener repercusiones sobre nuestro país y a transformar cosas y empiezan a disminuir distancias. Las barreras que el sistema de la corona española tenía,
que no me las exageren 100% porque cruzaban, ¿verdad? Me encontré un negro aquí en Cartago explotando a un español pobre y vivía en la ciudad cuando tenía que vivir el negro en la Puebla. Vea que hay un montón de cambios. Hay leyes, hay cosas, pero se van debilitando en la práctica. La cofradía, estos negros y la Virgen ayudaron a debilitar cosas que en otros países aún hoy siguen presentes. En Guatemala, coger café o ser empleada doméstica es para indígenas. Hasta hoy día. Nosotros no tenemos eso, yo creo. Bueno, ya entramos en otra situación con la migración nicaragüense, pero lo hablamos en otro contexto. Esta Puebla dio lugar a actividades donde esas barreras se debilitan. La procesión de sangre de los miércoles santos, habían españoles, todos los miembros de la cofradía iban. Implica revoltijo, implica verlo juntos, la misa mensual de los difuntos, ahí también se rompen esas, hay una convivencia, un favorecer la convivencia entre sectores. No, ya dije lo del 2 de agosto hasta hoy día. Entonces tenemos a una Puebla Los Pardos que tiene un papel asombroso para Costa Rica. En el campo militar también, porque ellos tenían las tropas de pardos que prestaron muchos servicios a la historia de Costa Rica y que también implica un cambio de mentalidad, ¿verdad? Un cambio asombroso. Tenemos signos artísticos que nos recuerdan esa afrodescendencia como la Virgen. Este niño, no sé cómo lo ven ustedes, bueno, ahí está un poco lejos, pero tiene un cachetón y unos pómulos y unos ojos que pueden acusar. Y si no, esos pómulos y esos ojos, el camisón que tiene es propio en las pinturas de mestizaje de los bebés de los negros y de los mulatos. Tienen un camisón blanco que nada más se abre acá. Bueno, las mangas, era el cuello, pero lo único adorno que tiene, y usted puede ver al niño de la Virgen de los Ángeles que solo tiene ese punto V, ese ahí, cuello V. Los que saben de costura, los que sepan de eso me entienden. Ven ese niño ahí, pueden observarlo, y eso que la imagen, ustedes saben, es muy pequeña. Esa Puebla de los Pardos, esa basílica, esa Reina de los Ángeles tiene testimonios afrodescendientes también en San Benito de Palermo, que está íntimamente conectado con los afrodescendientes en el Imperio Español. Hay muchos lugares de España y de América donde está la Virgen de los Ángeles, hay un San Benito de Palermo, es esclavo, un santo esclavo africano. Y aquí está en Sevilla, está en Cádiz, San Benito de Palermo acompaña. Ustedes, la mayoría vieron este limonero, ¿verdad? En la basílica. Lastimosamente lo restauraron y ¿saben qué? Lo que había durado, no sabemos de cuándo es, había durado mucho tiempo porque meneaba la cabeza cuando usted le echaba una peseta, ya lo descompusieron con la restauración y ya no mueve la cabeza, lastimosamente. Sí, es un fallo. Repercusiones en el tiempo de esta Puebla de los Pardos, de esos encuentros culturales, religiosos, lo tenemos ahí en los antiguos disfraces de la pasada que se prohibieron en 1902 por la cultura liberal y la moral victoriana que trajeron nuestros políticos que iban a estudiar a Inglaterra, y eso les parecía colonialista, falta de civilización, falta de progreso, y lo terminaron prohibiendo. Se pasearon mucho en nuestra cultura costarricense y especialmente en la popular. Tenemos a los que llaman a los cholos de Cot, ¿verdad? Que yo los cuestiono, no son cholos de Cot, son de todo lado y son afrodescendientes. No sé por qué se fue colando esto que eran cholos. Y las mojigangas de la Puebla de los Pardos, todo llega hasta el siglo XX. Las fiestas agustinas, que duraban 3 semanas, parece que los afrodescendientes se armaban unas que nadie les llegaba a la altura de ellos para hacer fiestas. Por algo eran 3 semanas de fiesta, un mes, ¿verdad? En la Puebla. Y tenemos ahí las mojigangas, que son especie de fiestas populares entre la casa y la calle, donde hacen como carrozas y se van burlando de los personajes públicos. Eso pasa en Cádiz todavía, actualmente.
Y hay testimonio de que se hacían en la Puebla de los Pardos por los negros Valerín, por ejemplo, que decía, el artículo dice, es la tapa del perol para hacer fiestas. Sigue, y tenemos la otra que es la de los cholos que se prohibió en 1957. Tenemos dos testimonios de que no eran tan cholos, eran bien negros. La memoria oral recuerda, algunos se pintaban con betún café, otros con betún negro. Y esta otra también no deja lugar a dudas de que es un negro. Bueno, es pintado, es una promesa que hizo esta persona. Llegó hasta el siglo XX esta Puebla de los Pardos, todavía hoy tenemos, si seguimos investigando vamos a encontrar. Aquí tenemos la Mojiganga, es un testimonio escrito, no recuerdo si es de 1935, ahorita se los quedo debiendo. Pero no hay como los negros Valerín para esta docena de negros metidos en una carroza de fiesta por las calles. Vamos a pasar ahora a los encuentros de luchas sociales. Recuerden que yo no llevo el tiempo, me da pena, pero bueno, encuentros de luchas sociales, la Puebla tiene eso. Ya he mencionado varias cosas. Defensa de sus tierras, ¿verdad? Pidieron los títulos. Hay un dinamismo ahí consciente, fuerte. Lo tuvieron todos los pueblos, aquí estamos hablando hoy de los de la Puebla de los Pardos. También se defienden frente a los españoles de la ciudad, le pusieron pleito en 1662 y 72, y creo que hay más, porque los sacaban de la Puebla para que vinieran a trabajar a las casas de acá sin respetar su libertad, sin permiso, y a veces no le pagaban. Los querían obligar. Se defendieron ante la audiencia y ganaron el pleito. Tuvieron que hacer varios porque parece que los españoles eran recurrentes en esta necedad. Luego, digo españoles de la élite, ¿verdad? Porque había españoles pobres que ¿qué iban a hacer? No iban a tener un empleado, no podían pagar. También ellos pusieron pleito porque cuando iban a custodiar la vida de los franciscanos misioneros en Talamanca, había una ley que decía que mientras estuvieran sirviendo en Talamanca no tenían que pagar el tributo, y resulta que se los cobraban. Otro pleito con la audiencia de Guatemala, otro regaño para las autoridades españoles de acá porque les ganaron el pleito. Es una tierra de luchas sociales en diferentes campos, defienden los bienes de la Virgen de los Ángeles, defienden sus tierras. Entonces hay que seguir investigando, debe haber más sobre esta Puebla de los Pardos con estos encuentros también en el campo social. Encuentros económicos no están separados, esa cruz de Caravaca no se para, por favor. Tienen que subsistir en primer lugar y tienen productos agrícolas el día jueves como hasta hoy, qué interesante. El día jueves es el día del mercado, igual que el día domingo. Hoy aquí, ¿verdad? Sigue, el mercado de Cartago se viste de gala el día jueves, hay que ir a comprar el día jueves. Es genial, muy caro porque está fresco todo, pero está muy bueno. Desde aquella época hay comercio entre ellos, ayudan a sostener a la ciudad. Se me devolvió esto. Están presentes en economía costarricense, sí, a su manera, cada sector. Tenemos los sueldos que les daban cuando iban a las misiones de Talamanca, es una entrada económica. El servicio en las casas también se les tenía que pagar. Y tenemos hay muchas más, ¿verdad? Pero estamos resumiendo, tenemos las haciendas de cacao en Matina, que al inicio son atendidas por los esclavos negros, pero en el siglo XVIII, especialmente en la segunda mitad, hubo una cosa asombrosa. El cacao cae como producto atractivo para los españoles a nivel económico. No es rentable. ¿Para quienes sí fue rentable? Para los de la Puebla de los Pardos. Porque ya estaban acostumbrados a trabajarlas, ellos las trabajaban. Y los españoles ya no tenían interés, entonces empezaron algunos a venderlas y otros a alquilarlas. Y muchos de la Puebla de los Pardos compraron fincas y muchos más todavía en cantidad, las alquilaron. Se meten a productores de cacao. Eso es una entrada económica interesantísima, a pesar de que no fuera rentable. Para ellos sí lo era. Muchos compraron su libertad gracias a estas entradas. En esto, el cacao tiene una economía costarricense colonial, un papel asombroso. Y la Puebla de los Pardos no se puede negar que tanto como cuando eran esclavos, como cuando ya alquilaban estas haciendas,
tienen una repercusión sobre nuestra economía. La Puebla de los Pardos tiene ese dinamismo. Pero vea qué interesante, esa economía tiene consecuencias en todos los campos, también en el artístico festivo, porque había alguien que iba a pedir limosna a los cacauteros de Matina. Entonces, algo de las fiestas de agosto, ahí había cacao, de la economía. Pero no solo eso, en el altar, recuerden que con las limosnas hay que sostener el culto al santo, en este caso la Reina de los Ángeles. Casullas, cáliz, el templo, el cementerio y también el altar. Quedó grabada esa historia económica en el altar mayor de la Virgen de los Ángeles. Eso es una mazorca de cacao. Y si están 23 o 24 esculpidas en ese altar es por algo, ¿verdad? No es por pura casualidad. Economía cacautera en manos de los afrodescendientes de la Puebla de los Pardos. Todos conocen ese altar, pero el problema es que a veces vemos y no vemos los detalles. La próxima vez acérquense a estas mazorcas de cacao. Si los deja el policía que está ahí, porque por razones de seguridad a veces no lo permiten. Y vamos a ir terminando con esto. Yo no sé qué tiempo me queda, ¿sí? Encuentros políticos. Si se quiere, ya en el libro, por cierto, Los Negros y la Virgen de los Ángeles, viene gran parte de esto, pero hay datos nuevos que por culpa de la independencia he estado encontrando. De verdad hay que ir a los archivos, el material es fabuloso. Quién sabe cuántas sorpresas nos faltan por llevarnos todavía de ese pasado. En este caso hay encuentros políticos desde el siglo, bueno, siempre, ya vimos los pleitos por sus tierras, tienen cabildo, pero en el siglo, finales del siglo XVIII, esa Puebla se fortalece mucho más por culpa de la Virgen de los Ángeles y va desplazando el centro de la ciudad. Esto se dice fácil, por favor, tenemos que ponernos en la mentalidad de aquel tiempo. Vean que en Guatemala todavía subsisten algunas de esas normas de la corona española, siguen determinando la sociedad y aquí se empezaron a desbaratar en la segunda mitad del siglo, bueno, antes, por el mestizaje. Pero vean cómo empieza la Puebla de los Pardos en cuanto a cuestión festiva a desplazar el centro de la ciudad. Y si hablamos del centro de la ciudad, no hay otro lugar en Costa Rica que se le compare. De manera que las fiestas principales son ahí, duras, son las más asombrosas, pero además en 1773 hay una norma de la corona que determina que los templos son lugares de asilo, ¿verdad? Entonces se robaban en el mercado un racimo de, bueno, una lechuga, hablemos así, y lograba correr más que el policía y llegaba antes al templo de la catedral y se metía, el policía no lo podía sacar, es derecho de asilo. Tenía que mediar ahí un papeleo y juicio y no sé qué cosa. Resulta que todas las iglesias eran de asilo y era un relajo de ir. Todo el mundo con tantas iglesias, imagínense en Antigua, era facilísimo, por todo lado iglesias. Entonces se ordenó, se puso solo una iglesia por ciudad. En 1773, no por casualidad, decidieron que en Cartago el templo de asilo era no la parroquia de Santiago, que nunca tuvo fuerza realmente el pobre santo ese, sino que iba a ser la iglesia de la Virgen de los Ángeles. Más claro no se puede decir, ¿verdad? La fuerza que esta Puebla tuvo sobre toda la estructura y mentalidad, símbolos, etcétera, de aquella época. En 1773, ¿verdad? Se desplazó todos los templos y se quedó solo el de la Virgen. Las fiestas principales en torno a la crisis de la invasión de Napoleón a España, que dio lugar a las Cortes de Cádiz, a la abdicación de Carlos IV y de su hijo Fernando VII, esas fiestas de pedir por la vuelta del rey, pedir por el inicio de las Cortes, pedir para jurar la Constitución, para festejar la vuelta del rey Fernando, la liberación,
Se hicieron, la mayoría de ellas, en el templo de la Virgen, no en el templo parroquial, donde correspondería si se hubiera seguido con la mentalidad de títulos, honores, etcétera, etcétera. Otro signo de que desplaza el centro de la ciudad. Puebla de los Pardos tienen tropas de pardos, 1812-1813. Las fuerzas militares de Costa Rica tienen que trasladarse a Granada, Nicaragua, para ayudar con fuerzas militares de El Salvador y de Honduras a calmar a Granada, porque hubo una revuelta ahí. Otro día la analizamos porque no se ha dicho, no es lo que se ha dicho, pero no es el momento qué pasó ahí. Pero las tropas de Costa Rica tuvieron que ir a ayudar a apaciguar a Granada. Curiosamente, los que cuidaron la ciudad de Cartago fueron las tropas de pardos de la Puebla. Esto también tiene fuerza, importancia, no sé si para nosotros en nuestro esquema de hoy día, pero en aquella época es algo importantísimo. Independencia. ¿Cómo vemos a la Puebla de los Pardos? Lugar de encuentro político, de luchas sociales. Tenemos, apenas declarar la independencia, buscando la seguridad de la provincia, se ofrecen, como ya lo habían hecho desde antes, como militares voluntarios en Matina, las tropas de la Puebla de los Pardos. Después tenemos una acción asombrosa. Lástima que nuestra independencia esté siempre siendo analizada de una fecha y desde una cuestión política clásica, republicanos, monarquistas. Eso es trágico en el análisis de nuestra realidad, porque no permite verlo todo. Es muy sintético, muy generalizador. Yo nada más los agarro a ustedes los declaramos monarquistas, a ustedes republicanos, los llevamos a Chomogos, se pelean y punto. Ya hicimos un análisis de la vida de nuestro país. Mira cómo empobrece ese análisis. Una realidad que esconde cosas y aquí queremos volverlas a la luz desde la Puebla en lo que a ellos les toca. Hay que ver la parte indígena, las otras cuestiones. ¿Qué pasa con ellos? Ustedes saben que hubo unos legados de ayuntamientos, ¿verdad? Eso que se reunían en Cartago. Algunos han dicho que son los mismos de los legados de los pueblos, que hacen la Junta Superior Gubernativa luego. No son los mismos, son diferentes. Empezando porque es un ejercicio de soberanía. La de los ayuntamientos lo eligieron los ayuntamientos. Los legados de los pueblos los eligieron los pueblos, porque solo el pueblo tiene la soberanía. El ayuntamiento no tiene el uso de la soberanía. Y si no me creen esto, estarían haciéndole una, ¿qué se dice?, trastada a la Puebla de los Pardos. ¿Por qué? Porque cuando empezaron las sesiones, un grupo de vecinos de Cartago, que no son todos de la élite, algunos sí, y no son del ayuntamiento, fueron al ayuntamiento y pidieron con un documento que ellos querían elegir su legado de los pueblos como lo hicieron los otros pueblos, ellos, no el ayuntamiento. Es decir, no admitieron el del ayuntamiento. Eso no se nos ha dicho por estar dividiendo todo el mundo en dos bloques. Y resulta que estos vecinos reclamaron su derecho a ejercer la soberanía. Y vean qué interesante este documento. Ahí están una parte de las firmas, y ahí hay 3 firmas de miembros de la Puebla de los Pardos. Leonardo Zabaleta es mulato libre, y los 2 hermanos, ahí está Ramón Ortiz, es de la Puebla de los Pardos, es mulato libre. Pero la sorpresa que me llevo con otras actas de Cartago de esta época es que hay más. Hay más. Me devuelvo un momentito a la filmina anterior. Bueno, ahí tenemos Leonardo Zabaleta, Ramón Ortiz. Ellos empiezan a presionar al ayuntamiento y a la élite y piden su derecho a votar. Y tuvieron que volver a hacer la elección porque no es lo mismo legado de ayuntamiento a legado de los pueblos. Son 2 cosas diferentes, 2 procesos diferentes, que en algunas interpretaciones se han unido y es
un desastre, las conclusiones que sacan no son ciertas. Y en este caso vamos a terminar este documento, le decía, abajo Leonardo Zavaleta, que firmaba más extenso, por el nombre y el apellido, además era una persona muy culta, sacristán de la Virgen, músico. Vean cómo ellos luchan por su papel, de manera que Leonardo Zavaleta empieza a ser elector por la Puebla de los Pardos. Luego pasa a ser miembro del Ayuntamiento de Cartago por elección y termina siendo gobernador del departamento de Oriente Oriental, que empieza, yo creo que empezaba aquí en Ochomogo y terminaba en Matina y en la zona sur. La autoridad ejecutiva más importante era alguien que había nacido esclavo, que fue luego comprada su libertad por su mamá y vive en la Puebla de los Pardos. El puesto más alto a nivel ejecutivo departamental. La independencia cambió cosas, pero no como se han dicho hasta ahorita con el detalle que debiera. ¿Y por culpa de quién? No por nuestros líderes de la élite, sino que hay gente de abajo pullando y reclamando. Y tenemos aquí a estos. Vean visualmente, bueno, no se puede ver mucho, pero vean este cambio que es asombroso. Curiosamente en San José no se da, pero en Cartago sí se da. Esta imagen es la elección de los escrutadores. En el proceso de elección hay varios pasos. Uno era elegir escrutadores. Es de mayo de 1821. Vean los nombres. Todos llevan, bueno, le leo uno. El señor elector Don Pedro Alvarado, el señor elector Don Nicolás Carazo, mira ahí el señor elector Don Félix Oriamul. Mayo 1821, y vean que ya volvimos al sistema constitucional de Cádiz. Vean esta otra imagen, deberíamos haber hecho una rifa acá con un buen premio. El primero que dé con la variante se gana el premio. Bueno, lástima la luz y la imagen, ¿verdad? Pero vea, Don José Ana Ulloa, Don Tomás Prieto, sigan y verá que hay un cambio. Y esta es de enero de 1822. Hay un cambio visible, que nunca le ponemos atención por estar dividiendo monarquistas y republicanos. Abajo está está el señor Ramón Ortiz, de Joaquín Ortiz, su hermano, de la Puebla, Los Pardos, y no tienen el don. Los demás sí tienen el don. Hubo cambios. No todos los que quisiéramos, porque más adelante van a aparecer todos sin el don, ya se evita el don, pero vea que a Cartago le costó mucho cambiar eso. En San José no, las actas no dicen don, aquí les costó. Pero vean qué interesante, Joaquín Ortiz y Ramón Ortiz, de la Puebla de los Pardos, sin el don, y están. Y los ponen en los grupos de electores, aparecen varias veces. Entonces tenemos un cambio radical. ¿Saben qué? Para terminar, ahora sí, disculpando el abuso, resulta que este cambio no estaba estipulado en Costa Rica. ¿De dónde cogieron la idea, la fuerza para imponerse? Porque ese cambio no estaba estipulado para Costa Rica. Recuerden que Costa Rica se independizó de todo el mundo, de España, de Guatemala y de Nicaragua. Le digo a todo el mundo, no, cálmense, a ver luego qué decidimos. Unos antes, otros después, podemos hablar de eso, pero en el fondo se fue imponiendo eso. Hasta que no se calmen y se arreglen, vemos con quién nos conviene. Pero resulta que en el acta de independencia de Nicaragua no dice nada sobre los afrodescendientes con derechos de ciudadanía. Y el acta local de Cartago no lo dice, el acta local de San José no lo dice, el acta local de Nicoya no lo dice, el acta local de Heredia no lo dice, el acta local de Alajuela no lo dice. No dice, inclúyase a los a negros y mulatos libres. ¿Saben cuál acta sí lo dijo? La de Guatemala. No es abolición de la esclavitud, son negros y mulatos libres, ¿de acuerdo? Cuidado, me enredan en la temática. Es el acta de Guatemala la que lo dice, lo manda, pero nosotros no aceptamos eso. Los de la Puebla sí lo aceptaron, porque
en el correo se le leía al pueblo todos los documentos, los de Nicaragua, los de Guatemala, y miren, chepitas dicen en Paraíso, no sé si en todo Cartago, escucharon que estaban incluidos. Aquí no dijeron nada, pero ellos escucharon y empezaron a participar directamente como ciudadanos, aunque todavía no se les había dado la ciudadanía de acuerdo a las Cortes de Cádiz. Aquí hay una cosa asombrosa de la Puebla de los Pardos que es nueva, no está en el libro, esto es un fruto de los últimos meses de investigación en torno a las actas de independencia. Estamos por sacar un artículo sobre esto y estos frutos se los estoy dando como primicia en este día para también agradecerle la invitación que me han hecho una vez más a hablar de la Puebla y también por la atención prestada, porque yo creo que ustedes cuando ven que los alumnos están dispersos, a uno le da cierta chichilla, ¿verdad? Cuando no ponen atención, pero ustedes se han portado bien y se los comparto como una primicia de agradecimiento por la invitación y por su atención. Espero que les ayude a seguir celebrando esta fecha, valorando la Puebla, recuperando el color negro de nuestra historia, pero morenizándolo, ¿verdad? Porque es de todos los colores, y que podamos también irnos acostumbrando a esta imagen de la Virgen de los Ángeles rodeada de afrodescendientes. Muchas gracias, muy amables.